Es aquí donde usted y yo venimos. Venimos para, en acuerdo con las Escrituras, realizar aquellos actos que cada domingo llevamos a cabo los cristianos en respuesta al anhelo de Dios de venir a nuestro encuentro por medio de Cristo. Porque, como decíamos en la clase dominical esta mañana, hermanos, siempre que Dios ha querido interactuar con el hombre, Dios ha tenido la iniciativa en esto de salvar al hombre. Dios envió a Jesucristo y de esta manera Dios se quiso acercar al hombre. Aquel hombre que por causa del pecado, dice Génesis, quedó totalmente destituido de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. De manera que cuando el hombre pecó, el hombre quedó distante de Dios, pero a través de Cristo esa distancia se ha acortado. Ahora hay proximidad a Dios, hay cercanía a Dios. Ahora Dios es quien se ha acercado al hombre para que el hombre también se acerque a Él. Hermanos, por eso en la adoración a Dios es donde nosotros podemos responder a su presencia con todo gozo. Cuando cantamos, cuando prestamos atención, cuando de manera reverente estamos escuchando la exhortación. Eso es la adoración cristiana. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de la adoración cristiana? Muchos han creído que a la adoración se va para entretenerse un rato. Algunos piensan que podrán ir a la reunión cristiana y estar en la adoración cristiana para olvidarse un poco de los problemas y pasársela bien, pero esto no es así. Hermanos y amigos, la adoración es una respuesta del cristiano a su gracia divina. El cristiano, cuando viene a adorar a Dios, responde a sus muchas bondades. Yo creo, hermanos y amigos, que no hay momento más importante en donde un ser humano pueda mostrar su gratitud a Dios que viniendo al culto de adoración. Porque es aquí en donde nosotros, hermanos, podemos adorar a Dios precisamente porque reconocemos lo que Él ha hecho en beneficio nuestro. La Biblia dice que Dios proveyó un camino para salvarnos. Ese camino es Cristo. Juan 14:6. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Dios perdonó nuestros pecados en el bautismo. Y dice la Biblia que cuando fuimos bautizados nos libertó del pecado, nos libró de las consecuencias eternas. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 al 9 dice que Jesús vendrá en llama de fuego para dar justa retribución a todos aquellos que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder en aquel día cuando venga, para ser admirado en todos los que creyeron, dice Pablo, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Eso dice la Escritura. Ese día vendrá Jesús en respuesta a los que no quisieron la salvación. Pero Jesús ya vino y nos dejó los pasos a seguir para poder ser salvos. Nos enseñó que creyendo en su nombre, que arrepintiéndonos de nuestros pecados, que confesando nuestra fe en Cristo, que siendo bautizados para el perdón de pecados, se nos daría la salvación, se nos daría la redención. Y entonces seríamos también, dice la Escritura, libertados de la potestad de las tinieblas. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, y trasladados al reino de su amado Hijo, que es la iglesia del Señor, donde usted y yo ahora estamos, hermanos. Por esa razón es que podemos aprovechar el rato, este momento de adoración para decir, Señor, gracias. Gracias porque aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, como dice Pablo. Gracias porque aun cuando no había esperanza para nosotros, tuvimos la oportunidad de que se nos predicara el Evangelio y entonces fuimos bautizados para el perdón de nuestros pecados y para recibir el don del Espíritu Santo.
Y dice la Escritura en Hechos capítulo 2, versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvados. Me gusta usar la expresión de la Biblia del interlineal en griego porque es más exacto. Nuestras Biblias dicen allá en el capítulo 2, versículo 47, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero el original en griego dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvados, hermanos. Jesús nunca añadió a nadie que no fuese salvo a su iglesia. Si usted es salvo, es porque usted está en la iglesia. Si usted está en la iglesia, es porque usted es salvo. Pero usted puede estar aquí con nosotros y aún no ser salvo todavía. Usted puede estar aquí con nosotros y aún no formar parte de la iglesia todavía. Porque usted necesita obedecer el evangelio del Señor. Usted necesita también preparar su corazón, porque un día dice la Escritura que ya Dios viene buscándole a usted. Dice allá en Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y el versículo 23 dice en la parte B, dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios le está buscando a usted. Dios le ha venido buscando. Dios quiere que usted le adore. Que le adore, como decíamos en la clase esta mañana, en espíritu. Es decir, que le adore con pleno entendimiento. Que le adore con humildad, sí, con devoción, con respeto y reverencia. Pero también dice, y en verdad. Es decir, en conformidad con lo que está escrito, de acuerdo a su palabra. Usted debe prepararse para que lo que dice la palabra es lo que usted va a hacer con el fin de adorar a Dios. Hermanos, amigos, la adoración nos ayuda a poder ver a Dios en el lugar correcto. Nos ayuda a ver a Dios en el lugar que a Él le corresponde, para no terminar nosotros adorando otras cosas. Qué triste cuando Jesús le dice a esta mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y es que cuando el hombre no adora a Dios en espíritu y en verdad, termina adorando otras cosas y de otras maneras. La adoración nos ayuda a ver a Dios en el lugar correcto, en el lugar que le corresponde a Él, para no terminar practicando otras cosas. La adoración nos ayuda a mirar a un Dios que nos ha provisto salvación por medio de Cristo y también nos puede capacitar para vivir en esta vida agradándole y llevando fruto en toda buena obra. Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y dice el versículo 10 de Colosenses capítulo 1, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Así es, hermano. Dios quiere que le miremos como debe de ser. Pero las personas que no adoran a Dios, las personas que se privan de este privilegio, no pueden entender a Dios. Los apóstoles oraban por los hermanos en Colosas y lo que pedían a Dios era que ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cada vez que venimos a adorar a Dios, usted y yo aprendemos más de Dios, del ser de Dios. Usted y yo nos preparamos más para poder responder a las expectativas de Dios, porque Dios espera que el cristiano sea fiel, Dios espera que el cristiano sea obediente, Dios espera que el cristiano sea leal, que el cristiano madure, que el cristiano desarrolle. Dios espera que el cristiano vaya subiendo los niveles de su espiritualidad para poder caminar en santidad, porque sabe, dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor, hermano.